Estamos llegando al último capítulo de la primera temporada, compadre. La verdad es que cómo he gozado este podcast contigo, cómo he aprendido y cómo me ha dado nostalgia aquellas grandes charlas que nos aventábamos cuando éramos socios y ahora que las estamos retomando con preguntas de la gente. Voy a utilizar una palabra que tú usabas mucho. Me da pechito. Me da pechito. ¿Sabes qué es lo que... ¿Sí te acuerdas del concepto del pechito? Claro. Es como cuando bajas de una montaña rusa y se te sube todo hasta arriba. El mariposeo. O cuando ves a una chava que te gusta o cuando te dicen que acaba de llegar a Hacienda. Que por favor los atiendas. Ese es el pechito. Sí, para que me entiendan. Claro, me da pechito porque este es el capítulo 8, lo cual lo hace el último capítulo de la primera temporada de Empresarios Reaccionan. Así es. Y ¿sabes qué? Para mí fue bien padre todo lo que vivimos, porque hace 4 años, precisamente en este mes de febrero, estamos cumpliendo 4 años con Historias Hechas Canciones. Hace 4 años empezamos. Y me dio mucha nostalgia volver a empezar. O sea, volver otra vez a picar piedra y a decirle a la gente que vaya a ver, etcétera. Que ahorita estoy muy agradecido con toda la audiencia que me hace el favor de ver todos los clips que subimos y todas las entrevistas. Pero este proyecto para mí es sumamente importante y es sobre todo muy alentador para poder expresar lo que hemos hecho durante tantos años a la gente que nos hace el favor de preguntar. Claro, porque están conociendo tu lado empresarial, que normalmente en tus entrevistas pues, estás entrevistando a una persona. Es más sobre la persona que estás entrevistando que sobre ti mismo o tus experiencias vividas. Es correcto. Al menos empresarialmente hablando, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Digo, el formato está muy padre. De hecho, estamos llegando, como tú dices, al 8º capítulo de estar reaccionando a preguntas que la gente hace en Reddit. Pero nos han estado llegando muchas preguntas, tanto a ti como a mí, que fue lo que platicábamos y que dijimos, oye, pues vamos a escoger el tema que más pregunta la gente. Y ahorita lo que más preguntan es qué hacer cuando están quebrados. O cuando están a punto de. O cuando están a punto de quebrar o cuando se sienten quebrados. Yo creo que son diferentes maneras de ver las cosas, pero el concepto es el mismo. Es claro, porque quiebra. En el capítulo 2 hablamos de un tema parecido, pero no igual. Falta de liquidez. Y aquí las preguntas no iban enfocadas en me queda tantas semanas de parque o qué sé yo, sino más bien estoy a punto de quebrar o mi empresa está quebrada. Así es. No sé qué hacer. Entonces, a mí me gustaría que tomáramos el tema de la quiebra como para cerrar este último capítulo de la primera temporada de Empresarios Reaccionan. Y creo que, digo, al menos yo llevo varias. Contigo otras tantas. ¿Seré yo el común denominador? más las que vengan. Pero te digo, no sé si afortunado o desafortunadamente el vivir una quiebra, una crisis en tu empresa, desafortunadamente es algo en lo que tengo vasta experiencia porque lo he vivido no una. Varias. No te digo que muchísimas, pero varias veces. Pero fíjate que a mí en lo particular, que me acaba de pasar hace 3 años, hace 2 años, en marzo del 2020 fue mi última quiebra y creo que a mucha gente en el mundo les pasó, no nada más a mí. Creo que son quiebras han sido diferentes quiebras. La quiebra que yo tuve el 2020 fue completa y totalmente fuera de lo común. No fue por errores financieros, no fue por errores de operación ni falta de estrategia comercial. Fue más que nada por una situación que fue un triángulo perfecto. Y si quieres empezamos con esa. ¿Sí? Muy bien. O sea, ¿tú no crees que una inminente quiebra o crisis en una empresa se pudo haber evitado? En este caso en lo particular no. Y por eso quiero empezar con este caso, porque es un caso fortuito. Okay. O sea, es un caso que la empresa empieza en enero del 2020 con una proyección muy estable de ventas, con productos muy maduros en el mercado, con un pasivo controlado y con una proyección de desempasivamiento a 4 años que los estábamos llevando perfectamente bien. Hasta ahí todo iba bien. Muy ordenados en el fijo, en el indirecto, vaya. Que aquí quiero ir mencionando cómo se divide así rápidamente una estructura financiera de una empresa para hablar el mismo idioma. Ingresos, costos indirectos o costos directos más bien, que son todos los que van implícitos a la venta del producto o del servicio que hagas. Costos indirectos, que son los fijos, que esos vendas o no vendas, ahí están. Financieros, depreciaciones y resultado.
Entonces, toda esa parte estaba completamente controlada. Teníamos un costo directo muy controlado conforme a la rentabilidad que estábamos buscando del negocio y que ya nos había dado resultado en años anteriores. Los indirectos completamente bien amarrados y verificados mes a mes. Financieros conforme presupuesto y depreciación enseguida. De repente, empieza la pandemia en marzo. ¿Sí? Nosotros estábamos preparados con producción, estábamos preparados con inventarios, con todo, para un año que se veía espectacular. Y de repente se empieza a cerrar todo. Pandemia. Para agosto del 2020 nosotros traemos una caída del 90% de ventas. Dime cómo controlas eso. No, o sea, imagínate los gimnasios, los hoteles, los salones de fiestas, que simplemente no podían por ley abrir. Y en nuestro caso, pues vendemos producto para niños, que es el dulce con juguete, los juguetes de impulso, y pues los niños no entraban al Oxxo y no entraban a las tiendas. Entonces se empezaron a caer las ventas, se nos empezaron a caer los inventarios, empezamos a medio mantener, hicimos un chorro de reestructura. O sea, todo lo que debimos haber hecho como empresarios para evitar una quiebra, lo hicimos. De repente nuestro querido gobierno dice que tenemos que reetiquetar absolutamente todo el producto que tenemos en el mercado que contenga alimento y que contenga imágenes de licencia. Nuestro producto es un producto de licencia. O sea, yo vendo los huevitos sorpresa con Disney. Entonces viene Mickey, viene Frozen y viene dentro la sorpresa y 20 gramos de dulce. Eso era lo que era el novelty candy o el dulce con juguete. Pues nos hacen etiquetar todo el producto que tenemos en el mercado con los hexágonos, güey. Con los hexágonos de exceso de grasas y calorías y la madre. Que en 20 gramos de dulce, créanme que no era ni para que suspiraras con un tantito azúcar. O sea, nada. Con la caída, con el tratar de mantener la empresa y todo, invertimos en reetiquetar todo, absolutamente todo el producto que teníamos en el mercado. Que imagínate lo que se tenía en 20,000 Oxxos, en Walmart, en 7-Eleven, en Farmacias del Ahorro, en Farmacias Benavides. Un mundanal. Bueno, pues nos lo exigió el gobierno. Octubre del 2020. Para marzo del 2021 nos dijeron, ya no es posible que tengamos un solo producto en el mercado que traiga imagen. Entonces, a partir del 31 de marzo tenías que tener todo retirado del mercado, porque el gobierno así lo decretó. Y recibimos más de 40 millones de pesos de producto inservible, porque ya estaba obsoleto. Imagínate nada más, devolución, inventarios, materia prima y aparte, descalabro financiero por todo lo que nos había sucedido. Entonces, todo eso fue una tormenta perfecta. Por eso te digo que fue una tormenta perfecta. Hasta ahí, eso fue una quiebra. ¿Qué opinas? Mira. ¿Pude haber hecho algo? Yo creo que sí, pero mucho antes de llegar a ese punto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido si cuando llega el COVID, tú traes arrastrando 4 años de utilidades, dinero en caja, sin deuda de ninguna naturaleza y pasa todo lo que me dijiste que había sucedido? Probablemente, digo, es una utopía, ¿no? Pero probablemente tu reacción hubiese sido distinta. A lo mejor hubieras dicho, no voy a reetiquetar nada, ya doy eso por perdido y listo. Pero porque tengo reservas, no debo dinero, no tengo gastos financieros. Pero bueno, o sea, nadie conoce el futuro que va a pasar. ¿Qué sucedió con los gimnasios, con los cines, con los salones de eventos y todos los lugares que se vieron obligados durante muchos meses a cerrar por no ser considerados negocios esenciales? Y entonces, pues tenían el costo fijo, pero no tenían ventas. Pues, ¿qué hicieron? Renegociar las rentas. Oye, ya no te puedo pagar renta. Ajá. Estoy cerrado. Oye, si eran restaurantes meseros, los del cine, los que trabajaban ahí, oye, pues vete a tu casa. O sea, no te puedo pagar. Muchos que no estábamos en giros de esa naturaleza, nos era muy fácil o muy sencillo opinar o hasta juzgar. Ah, qué cabrón es ese empresario y no está pagando renta y mandó a la gente a su casa sin sueldo. Pero yo decía, pónganse en sus zapatos. Que de pronto no tengas ingresos, pues tienes que buscar una alternativa. Yo creo que no estoy diciendo con esto que todas las quiebras sean autoprovocadas, porque sin duda alguna muchas empresas quebraron con el COVID y el COVID no fue culpa
de ningún empresario o de ninguna empresa. O sea, como bien dices tú, fue un caso fortuito. En tu caso dices, se juntó la tormenta perfecta. O sea, por todos lados, sí, hay casos como el de ustedes, como que el que tú viviste, sin duda. Yo creo que la gran mayoría, que no es el caso que tú viviste, sí se pudo haber prevenido una posible quiebra. Ahorita estamos hablando de acontecimientos que inclusive les llaman los cisnes negros, ¿no? El COVID fue un cisne negro, que es un acontecimiento que nadie espera, que sucede de manera repentina y que tiene un impacto altísimo. Y puede ser también positivo, un cisne negro, ¿no? No necesariamente negativo. Entonces el COVID fue un cisne negro, ¿no? Inclusive de manera positiva fue un cisne negro para Amazon, por ejemplo. Amazon, como la gente tenía que quedarse en su casa. Creció muchísimo durante el 2020 y 2021. Ustedes crecieron en el 2020-2021. Pues también crecimos porque tuvimos el reparto creció muchísimo, ¿no? No al nivel de un Amazon de decir que fue un cisne negro, pero sin duda, en un caso como el que tú comentas, es un caso totalmente fortuito. Pero la gran mayoría de las quiebras a lo largo de los años en el mundo no son por casos fortuitos. Tienes toda la razón. Y creo que es lo que más pregunta la gente. Claro. Como yo lo veo, es que pueden haber como dos tipos de quiebra. Cuando el negocio único del empresario o el emprendedor quiebra o está a punto de quebrar. Y el otro es cuando ya no es un negocio tan pequeño y se convirtió en una empresa más grande. Y esa misma empresa más grande comienza a abrir otros negocios. Y alguno de los negocios del conglomerado quiebra o está a punto de quebrar. Que la enorme diferencia entre un caso y otro es que cuando ya es un grupo importante, con capital y todo, y uno de sus negocios quiebra, pues cierran y asumen la pérdida, pero tienen detrás un grupo que está respaldando y no es tan complicado. Ya lo viví. Pero ¿qué tal cuando el negocio que quiebra o está a punto de quebrar es el único negocio? Que ahí es donde pues hay que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Le sigo apostando? ¿Busco que me rescaten? ¿Cierro asumiendo la pérdida? Curiosamente, es mucho más costoso cerrar un negocio que abrirlo. Totalmente. Porque pues, no es nada más como que bajo la cortina y ya cerré. Cuando un negocio quiebra, obviamente, muy probablemente cierran, pero van a tener que deudas por liquidar al personal o al menos negociar con todo el personal. Oye, ya quebré, pero van a tener que darles algo o al menos negociar. Muchos de ellos los van a demandar inclusive. Entonces está la parte laboral. Está la parte de las rentas. Habían contratos por determinado tiempo, de oficinas o lo que sea, que no se han vencido. Y los vas a tener que tratar de negociar. Oye, es que ya quebró mi negocio. Sí, pero te queda un contrato por 2 años. Pues sí, pues no te puedo pagar renta por 2 años. Entonces también se tiene que negociar. O sea, va a costar liquidar esos contratos. Oye, es una empresa de transporte y tiene camiones que sacó por arrendamiento a 3 años y todavía falta 1 año y medio. Pues a ver, la arrendadora no te va a decir, sí, no te preocupes, déjame ver dónde los coloco. Entonces, por ahí también viene un gasto bien importante. Y seguramente hay proveedores que facturaron sus servicios de lo que sea, uniformes, lo que tú quieras, que tampoco les van a poder pagar porque la empresa ya quebró. Entonces, salvo que el empresario huya del país y diga, háganle como puedan, de otra manera, pues va a ser muy complicado porque va a tener que negociar con todos los acreedores y eso le va a costar. Y entonces, ¿hasta dónde está dispuesto un empresario o emprendedor a jugar con su reputación y decir, voy a negociar con dignidad con cada uno de los acreedores, tratando de pagar lo menos posible, considerando que ya quebré y que no tengo lana, o busco un rescate que puede ser de un inversor, de un competidor, en donde ahí entra el tema de fuera egos, ¿no? Porque he conocido casos de empresas que están técnicamente quebrados y que llega alguien con la única oferta de decir, no te voy a pagar 1/5 por tu empresa, por tu negocio, me quedo con el desmadre que traes, pero lo puedo absorber porque como tengo una empresa mucho más grande que la tuya y eres mi competencia, pues me interesan tus clientes. Entonces te estoy haciendo un favor. Me quedo con tu desmadre, pero no te voy a pagar nada. No te voy a pagar 1/5. Y muchas veces el ego
o el pensamiento cortoplacista de algunos empresarios es, ¿cómo, güey? Si es un negocio que tiene 20 años, le dediqué mi vida entera, ¿cómo? No, vale un chingo. No, a ver, en números no vale nada. Es más, vale negativo porque aparte debes, etcétera. Sí. Entonces, pues ahí también es bien importante la postura del quebrado o del emprendedor o empresa que quebró, porque en algún capítulo platicábamos de cuando tienes un leverage o una ventaja, es mucho más fácil negociar, pero cuando no la tienes, entonces tu empresa ya quebró, cada día que pase vas a acumular más deuda de los que te rentan, de la arrendadora, de quien tú quieras. Si existe la posibilidad que alguien tome tu desmadre, que ya ni te está dejando lana, te está quitando dinero y te está dando un chingo de estrés, y llega un Robin Hood que no te va a pagar un varo, inclusive a lo mejor hasta te dice, oye, pero tú te vas a comprometerte con liquidar eventualmente en 2 años la antigüedad de los empleados. O sea, entonces ahí el emprendedor o el empresario va a tener que tomar una decisión muy objetiva y sin ego de qué me conviene más hacer. Aceptar esta oferta de mi competidor o del inversor, que también ya lo platicamos en uno de los capítulos, y no ponerme los moños, porque cuando estás en una quiebra, cada día que pasa, estás más quebrado. Entonces hay que ponerle una solución. Sí. Pero por otro lado, y aquí te cedo el micrófono, que podemos hablar de experiencias que hemos vivido, como la que tú contaste, porque no es como que se fregó, algo hiciste para rescatarla. O como algunas de las quiebras que tuvimos, y tú fuiste mi socio en Quality Post, y que también hicimos algo para salir de la quiebra, y lo logramos. Totalmente. O sea, sí se puede también. Sí. Pero a ver, por ejemplo, tu caso, ahorita platicaremos de los de Quality Post, fue un caso donde quebraste y rescataste tu negocio. Así es. Mira, ¿cómo le hiciste? Aquí el tema es, primero, asumirla. Esa es la primera regla. Asume que estás quebrado. Quítate el ego y, ok, ¿cómo lo voy a arreglar? Cuando quiebras son demasiados los problemas que traes alrededor y todos te están atiborrando al mismo tiempo. Traes los acreedores, traes los proveedores, traes el personal, traes todo el producto que vas a tener que surtir, que no tienes dinero para producir, traes muchas cosas. Pero lo más importante es, para mí, asumirla y subirme 3 escalones arriba del problema y salirme del problema. Que eso es lo que la gente regularmente, cuando le sucede, se mete más. Y entonces se abruma y está completamente asustado por lo que le está sucediendo y no piensa. Al momento de salirte, entonces estás viendo el problema desde arriba y dices, ok, divídelo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, darle la cara a los bancos. Yo le debía 10 bancos cuando empezó todo este tema y más todo el patrimonio de mío y de mi socio. Entonces decía, bueno, la cantidad total, pues es esto. Y ya lo dije públicamente, eran más de 160 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué debo tanto, güey? ¿En qué me metí? ¿En qué momento? Todo estaba perfectamente planeado y llega una situación completamente fuera de, ¿y cómo le vas a hacer para hacerlo? Pues primero divide lo que es capital de socios y lo que es capital de bancos. Me acerqué con cada uno de los bancos y les dije, debo no niego, pago no tengo. Así de simple, güey. Esta es la situación. Tengo 30 años de pagarles puntualmente, ni un solo día, güey. Me atrasé con ninguno de ustedes. Ahora les toca apoyarme. Soy uno de los muchísimos empresarios que ahorita están quebrados en México y en el mundo. Entonces, al momento de dar la cara con cada uno de los bancos, entonces asumes tu responsabilidad. Se los dije muy claro, no me demanden, porque si me demandan, me van a parar operación y no voy a poder sacarlos adelante. Salió uno que se le ocurrió y se puso nervioso y se me vinieron todos en cascada. Pues entonces las cosas se ponen peor. Pero ya estás con la tranquilidad de que tú fuiste el primero que hablaste, tú les dijiste que les ibas a pagar, que te dieran tiempo y quien tomó la decisión de bloquearte fueron ellos, no uno. ¿Sí? Con esa calidad moral y ética, entonces empieza a hacer una reestructuración con lo que realmente puedes pagar. Y entonces, uno por uno, fui hablando con ellos y de los 10, ahorita, 2 años después, ya nada más le debo a 5. O sea, ya sacamos adelante 5 de 10 bancos. Y a los que le pagué son los bancos más grandes de México y muchos transnacionales. Y los 5 que te faltan, platícame ese proceso. Ahorita estamos en demanda. Me demandaron como empresa y como empresario. ¿Por qué? Porque no se esperaron. Así de simple. Y entonces ahorita estamos pues
en el estire y afloje, en ver qué es lo que sucede, Mago. Yo nada más tenía 2 caminos. O ponerme a llorar y ser una víctima que quebró con la pandemia como muchos otros más, o agarrar el toro por los cuernos y ir arreglando una por una. Una por una. No puedes arreglar todas juntas. A mis proveedores hablé con todos, les pedí tiempo, ya les pagamos a todos, nos volvieron a surtir, nos volvieron a dar créditos y volvimos a entrar al mercado. Con toda la parte, y deja tú. O sea, ya estás generando flujos positivos. Totalmente. Tu negocio ya no está quebrado, ya lo rescataste de la quiebra, traes una cola. Debo lana. De deuda. De deuda, pero ya está produciendo. Pero ya estás generando flujos que eventualmente pueden pagar al menos los intereses y parte del capital de lo que le debes a los bancos que todavía te quedan. Exacto. O sea, más que nada, como ahorita nosotros tuvimos que, más que nada, volvernos comerciantes, no empresarios, por todo el tema que traemos legal, pues yo le estoy surtiendo a todas las compañías por otro tipo de estrategias de empresas, de aliados, etcétera, y es donde se está generando flujo, que es donde se está acumulando para poderle pagar a los otros bancos. Entonces, lo que hacemos es, oye, ya tengo tanto flujo efectivo, bancos, aquí estoy, tengo esta lana, ¿quién le entra? Y así es como empezamos a salir. A ver, te voy a hacer una pregunta. En el momento que tú reconociste que estabas en quiebra, que te diste cuenta de la cantidad de dinero que debías y que aparte por el reetiquetado y por el COVID no iban a haber ventas, ¿ok? En ese momento, cuando te diste cuenta de la situación, ¿qué sentiste emocionalmente? ¿Cómo te sentías en ese momento? Y ahorita que no has terminado de arreglarlo, pero ya tu negocio otra vez está generando dinero, flujo positivo, arreglaste la mitad de los bancos y a los otros lo estás arreglando, ¿cómo se compara ese sentimiento a nivel de estrés, en tu calidad de vida, en dormir, versus lo que sentías cuando comenzó esa crisis? Porque es la palabra, crisis. Totalmente. Olvídate el COVID. COVID fue una crisis global, pero estamos hablando de la crisis que tú tuviste y con la cual quebraste y saliste. Te voy a decir dónde marcó la diferencia. Mi estrés y mi presión dio un giro en el momento en que di la cara hasta con el último banco. En ese momento dije, yo no tengo nada que esconder, no me tengo que huir, no estoy siendo un ratero ni mucho menos. Caí en una crisis empresarial. Al momento de terminar de hablar con el último acreedor, llámese bancos, proveedores, etcétera, cambió completamente mi manera de ver las cosas. Y entonces me vino la primera, o nos vino más bien, voy a hacer plural porque aquí somos varios, el primer cambio, que es marzo del 2021, los niños todavía no entraban a los Oxxos, güey. Estaba como que apenas empezando todo el rollo. Las ventas no estaban despegando aún. O sea, estábamos todavía, es más, estábamos todavía empinados vendiendo el poco inventario que teníamos, pero no teníamos para producir. Entonces renegocié con todos los proveedores las condiciones comerciales que tenían en un inicio. Antes yo les pagaba por Adela al momento de que me entregaran el producto, antes de venderlo. Y ahora las reglas cambian. Ahora pago contra pago. Les pagas por Adela, pero no con dinero de caja, con crédito. Con crédito. Porque no hay dinero de caja que te alcance para poder tener una producción suficiente para 23,000 Oxxos a nivel nacional. Y dices que ahorita cambiaste las reglas del juego y ahora no te puedo pagar por adelantado. Pago contra pago. Pago contra pago. A eso me refería yo cuando te comentaba que muchas de las crisis y quiebras se pudieron haber evitado. Si tú pudieras regresar el tiempo, 4 años, a lo mejor lo que ahorita estás haciendo con tus proveedores lo hubieras hecho en ese momento. Sí, no. Te voy a decir por qué. Porque hay muy pocos lugares en el mercado del retail y hay muchos jugadores. Y el que gana el lugar es el que más rudo y estratega es. A ver, te voy a hacer una pregunta. Si con todo lo que has vivido, porque no has terminado de rescatar esa quiebra, aunque vas muy bien y ya generas flujo positivo, si pudieras regresar el tiempo a hace 4 años o 5 años y hubieras tenido la opción de no entrar en ese negocio, ¿hubieras entrado o no entrado? Si te hubieran pasado una película del futuro de cómo ibas a estar en el 2021. Sin duda hubiera entrado. Como quiera hubieras entrado. Porque eso me dio mi doctorado empresarial y lo que soy ahorita como Nayo Escobar. Que fue la reconversión total de cómo generar lana, güey, porque no tenía ni un centavo. Ese es el tema. Ahí está con madre, porque siento que yo te estoy entrevistando a ti, güey. Como las entrevistas que tú haces. Déjame, te canto una canción. Bueno, es que a ver, ¿dónde está el panda para que toque la guitarra?
Nayo. Lo volviste a hacer. Me desmayo. No, pero la verdad es que no, güey, no me arrepiento de nada. La verdad es que, mira, del 2020 para acá ha sido mi etapa más complicadamente en paz que he vivido en toda mi vida. Y eso yo creo que me está dando precisamente las tablas. Ahora, no creas que sí, tienes que sufrir para salir y tienes que sufrir para ser exitoso. No te autoflagelas con silicio. Me tocó y estamos sacando adelante bien el tema. Creo que me ha dado muchísima experiencia y mucho crecimiento el que haya podido sacar adelante este tema, aunque todavía no lo llevo al 100%, pero cada día me siento con más tranquilidad. Pero ya duermes bien en la noche. Nunca dormí mal. Ni en la peor época. No. Wow. La verdad no. O sea, llevo muchos años trabajando mentalmente precisamente para este tipo de crisis. Y no es la primera que me pasa. Hay otras crisis que ahorita vamos a Quality Post. pero la realidad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora, definitivamente. En conclusión, ¿cuáles fueron los pasos para poder realmente sacar adelante o más bien empezar a salir adelante? Yo creo que la más importante de todas fue haber negociado con todos los acreedores y dar la cara. Número 1, porque puedo andar libremente por la calle sin temer a nadie. Y no le debo a personas, le debo a instituciones, que no es que sea menos importante, pero al menos le debes a una empresa y no un güey que te va a matar afuera. O sea, porque sucede, güey. Sí, definitivamente. Entonces, gracias a Dios, no le debo a nadie. Absolutamente. Número 2, cambia la negociación con tus proveedores, fábricas, productores o como le quieras llamar. Si ya no tienes un capital, ni siquiera con crédito, y tienes que seguir produciendo, entonces cambia las condiciones. Y lo más importante de todo, detecta las necesidades del mercado actual, que ya no son las mismas que hace 4 años. Y eso sí lo cambié por radicalmente. ¿Qué fue lo que hice? Hacer más artículos para el hogar, para el cuidado personal, en donde yo ya tenía los espacios. Lo que necesitábamos era precisamente meter productos innovadores. Y uno de mis socios actuales, el cual realmente le agradezco muchísimo porque fue de los que más nos apoyó, nos está haciendo jabones líquidos para manos, nos está haciendo desmanchadores de ropa, nos está haciendo una bola de cosas que nunca en mi vida pensé que me fuera a meter a vender eso. O sea, Kinder Sorpresa y esas cosas ya no. No, claro que sí. También. Pero, sin embargo, es un mercado que murió ese mercado. Y ahorita está saliendo adelante de manera muy, muy lenta, pero constante. Todo lo demás que estás ahorita haciendo no estaba en tu business plan original y tuviste que pivotear. Totalmente. Y no solo pivotearlo. Tuve que reestructurar completamente toda la empresa para que realmente pudiéramos aguantar este madrazo. O sea, de 290 personas que éramos, somos 14 actualmente. Y somos 14 que cada quien trabaja en su casa. O sea, cambiamos por completo toda la estructura. Y te puedo decir con mucho orgullo que todos esos cambios es lo que nos han hecho salir adelante. Nosotros como empresarios, o sea, tanto Maja como yo, obviamente no sacamos ni un centavo de dividendos, todo es para reinversión, todo es para desempacivamiento y entendimos la situación que nos toca entender. Y lo más importante de todo es con la frente en alto platicarlo, así como toda mi vida platiqué mis éxitos. Porque para mí no fue un fracaso, no fue una caída, fue un éxito haber sacado adelante este desmadre, güey. Sin lugar a dudas. Definitivamente. Pues, ¿qué te puedo decir yo, Nayito? Que no hayas tú vivido y, bueno, bien lo dijiste, lo primero es darte cuenta que estás metido en una crisis. Y eso me hizo recordar una de las primeras crisis que tuvimos en Quality Post. Quality Post está a punto de cumplir 30 años. Uh-huh. Tú duraste 15. 16, casi 16. Y una de las... Ya va a ser la otra mitad, güey. Ya. Una de las primeras crisis que tuvimos, recuerdo muy bien, pero éramos mucho más chiquitos, tanto de edad como el tamaño de la empresa. Entonces yo recuerdo que coincidió con que estábamos cambiando nuestro servicio contable. En ese entonces no teníamos capital para tener un área contable en la empresa y le hacíamos como le hace cualquier negocio chiquito o nuevo, que contratan un contador externo, que es el que les lleva toda la contabilidad, les calcula el pago de impuestos, bla, bla, bla. Y ese era nuestro caso. Y decidimos cambiar de despacho fiscal y contable. No estábamos ya muy a gusto con el despacho anterior, entonces pues vamos a darle una oportunidad. Me acuerdo que tú lo recomendaste, dijiste, viene muy bien recomendado fulanito de tal. Y es muy buen contador. Y nos entrevistamos con él y, oye, súper bien. Y entonces, pues órale, denme su papelería.
pero en todo ese inter que cambiamos de contador, se acumularon casi 4 meses. 8. Fueron 8 meses, güey. Era una crisis total. No, es que se tardó otros 4. Ah, bueno, sí es cierto. Teníamos ya 4 meses no contabilizados. Entonces le dijimos al contador, oye, bueno, pues aquí estaba la papelera, ya no se había cotizado y todo. Órale, va. Oye, y se tardó 4 meses más, con lo cual habíamos acumulado ya 4 meses más de información, pero que él todavía no tenía. O sea, él estaba trabajando con los primeros 4 meses, vamos a ponerle fecha, no fue así. Enero, febrero, marzo y abril, por inventar algo, ¿eh? Pero ya se había acumulado mayo, junio, julio y agosto, porque ahí lo vimos finales de agosto, principios de septiembre, para darnos la contabilidad, los resultados y tal, de enero a abril, de 4 meses de operación. Entonces, recuerdo perfectamente esa junta donde llega él y nos enseña los números que traíamos rojos completamente, con pérdida, que para nosotros era algo nuevo, porque antes de cambiarnos de contador, hasta ahí pues éramos una empresa solvente, no generaba mucha lana, pero generábamos tantito dinero, claro. Según nosotros íbamos bien, y de repente llega y 4 meses de pérdida y todavía no nos contabilizaba 4 meses más, y recuerdo perfecto, obviamente, el nivel de estrés que se vivió en esa junta, y oye, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nos aconsejas? Lárguense del país. Huyan. Eso fue la palabra, güey. Huyan. Aquí viene. En el libro, sí. Correcto. Entonces, obviamente, dijimos, ¿sabes qué? Estamos en crisis. Ya vimos los números, resolvámosla. Pero esa fue una de las muchas crisis, quiebras técnicas que tuvimos, porque tuvimos varias. Sí, es importante que digas que es una quiebra técnica, porque la gente a lo mejor no lo sabe. Pues una quiebra técnica es cuando simplemente tus números son rojos, son negativos, estás generando flujos negativos y te acabas el flujo de caja. O sea, no hay manera. No hay capital. No hay capital. No hay manera de que la empresa siga operando. ¿Ok? Sin embargo, sigues teniendo ventas. Teniendo ventas. Pero no tienes capital para operar. No, sigues teniendo ventas, pero las ventas, una cosa es ventas y otra cosa es cobranza, ¿no? Entonces es lo que hablábamos de liquidez. Pues sigues teniendo ventas, pero no es como que te pagan por adelantado, ¿verdad? Entonces, en fin. Pero yo quisiera en este podcast en particular, porque yo he vivido muchas crisis como empresario. Por eso decía ahorita, no sé si es bueno o es malo, güey. Pero la más impactante en mi carrera profesional, en los casi 30 años que tiene Quality Post, y yo voy a cumplir 34 años como empresario, porque 4 años antes de que iniciáramos Quality Post, yo tenía 4 años con el negocio de limpieza. Con Quality Services. Ajá. Entonces, una de la peor crisis que ha sufrido Quality Post, estoy convencido que sí se pudo haber evitado. Y yo, habiendo sido el CEO de la empresa, aunque tú y Maja eran socios, yo me considero 100% responsable porque yo pude haber hecho que se evitara. Si me hubieran dado la varita mágica y hubiera viajado en el tiempo, hubiera dejado de hacer muchas pendejadas que hice. ¿Ok? Y por lo mismo, como éramos una empresa muy pujante y estábamos creciendo, yo contagiaba a todo el personal, incluido tú, de ese optimismo y vamos por más. Y voy a poner un ejemplo, por eso digo que se pudo haber evitado. Cuando nos toca crecer, de dejar de ser una mensajería grande en el estado de Nuevo León, ahí ya éramos grandes, y nos da la encomienda un Banco Santander, entonces Serfín, y dice, oye, quiero que me des servicio en 7 estados más del país. Ya no quiero trabajar con un montón de mensajerías chiquitas. Tú asume todo, no me importa que trabajes con ellos, puedes comprarlos, darles la chamba tú, asociarte con ellos o abrir desde cero, pero tú me vas a rendir cuentas a mí, ¿ok? En ese entonces, los socios nos juntamos y mucho provocado por mi personalidad entusiasta y soñadora, y vamos en un plazo máximo de 2 años en todos esos estados, vamos a hacer Quality Post y sí, no, y esto y lo otro. Entonces, cuando empezamos con este cliente, como tú lo recordarás, buscamos a todas las empresitas para darles la noticia y todo. Y hubieron algunos que nos dijeron, oye, yo encantado y encantado de sumarme al proyecto de Quality Post. Y terminamos asociándonos con ellos. Sí, claro. Y hubieron, algunas no eran empresitas, eran empresas bien constituidas y con más de 20 años de operación. Correcto. Pero también hubieron algunas que nos cerraron la puerta, que nos dijeron, no creo en tu proyecto y aparte te voy a hacer la vida de cuadritos en esta ciudad donde vas entrando. Como fue el caso de Aguascalientes, que es un estado chiquito. Entonces, en Aguascalientes, y lo deberás de recordar, pues vamos a abrir Aguascalientes y vamos por todo. Y nada más teníamos un cliente que era Santander en Aguascalientes, pero confiábamos en que íbamos a llenarlo de clientes.
Y entonces cuando fuimos a buscar bodegas para instalarnos, la realidad es que si hubiéramos en ese momento rentado una bodega para las necesidades actuales y dando un margen de crecimiento razonable, a lo mejor de un 20-25%, hubiéramos ocupado, voy a hablar de números, una bodega cuando mucho de 250, 300 metros cuadrados. No más. No necesitabas más, era nada más para Santander. No más, no, y era considerando el volumen que te iba a dar el banco, más un crecimiento. Uh-huh. Si ibas a aguantar ahí 1 año y medio sin problemas. Pero no, ¿qué hicimos? Fuimos a ver bodegas, nos enseñaron una de 1,600 metros, grandísima. No solamente la rentamos, ¿ok? Sino que aparte mandamos construir oficinas de tabla roca, si tú quieres, preciosas. Recuerdo perfecto la inauguración. Contratamos mensajeros, gente de oficina, todo lo que tú quieras. Tú estabas ahí también, y estaba también Maja. Hicimos también taquiza y cheve y fiesta y todo cuando inauguramos. Yo me aventé un speech porque yo iba a todas las inauguraciones y les echaba un rollo y vamos a ser los mejores y bla, 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 bla. Eso se pudo haber evitado. ¿Por qué no? ¿Por qué se hizo así? Porque me ganó el ego. Ténganse fe y vamos a llenar esta bodega. Al paso de los años, nunca la llenamos, pero ni al 30%. Y terminamos... aún habiendo ya crecido mucho, o sea, el volumen que nos daba Santander lo multiplicamos como por 10. Sí. O sea, crecimos muchísimo y aún así nos cambiamos a una bodega de 400 metros con un crecimiento no del 25%, a lo mejor del 2000% de cómo empezamos. O sea, pudimos haber iniciado en esa bodega de 400 metros o menos, pero nos fuimos por la de 1,600 con oficinas a todo lujo y así fue en todas las sucursales que abrimos. Me acuerdo perfectamente bien. Entonces, yo por eso digo, no son todos los casos, pero muchas veces nos gana el ego, nos gana el yo me siento que soy un chingón, que soy imparable, que puedo con todo, contagio a la gente y luego te sucede, me sucedió como CEO, lo que le sucede a muchos empresarios y a muchos CEOs, que la gente luego siente temor a decirte la realidad o lo que ellos están viendo. ¿No? Porque como tú eres tan entusiasta y hablas del futuro y hablas de crecimiento y no te limites y piensa en grande. Yo esa frase la usé miles de veces. Uh-huh. Es más, la sigo usando ya con más moderación. Tú piensa en grande. Cuando viene alguien a decirte, oye, güey, siento que nos la estamos volando la barda. O sea, no ocupamos nada. Piensa en grande y piensa en grande y pues no, sé objetivo, ¿no? Entonces, el haber hecho tantas pendejadas y luego el tema de decir, oye, pues como ya crecimos a 8 estados del país en ese entonces, ahora pues vamos a crecer y vamos a hacer más unidades de negocio y empezamos a abrir empresas con otras marcas en el giro de la mensajería para ahora rentar mensajeros, entregar tarjetas de crédito, hasta una paquetería abrimos. Una paquetería con camiones, tractocamiones, cuando nosotros usábamos puras motocicletas. Le entramos al negocio de los tractocamiones y teníamos un taller para darle mantenimiento a las motocicletas, funcionaba muy bien. Que era una división de negocio. Que lo convertimos en una unidad de negocio, en una empresa, y empezamos a atender tractocamiones en el tallercito de motocicletas. Entonces, donde te das cuenta, pues ya teníamos un monstruo y la información, muy similar a lo que nos sucedió en la primera ocasión que ahorita platiqué, pues estaba toda equivocada por errores en el sistema y por muchas razones, que de pronto, cuando nos damos cuenta de la realidad, y ahí estuvo 1000 veces peor porque ya la empresa había crecido muchísimo. Y nos damos cuenta, igualito. Fueron 4 meses que no habíamos visto. Fíjate qué casualidad. Y ahí sí fueron los 4 primeros meses del año 2007. Sí. 2008, perdóname. Los 4 primeros meses. No los habíamos visto en la información. Yo estaba en un viaje que hice con Marce, mi esposa, a Marruecos y España. Y llegamos... Marruecos, España. Sí, según yo, gastando como loco y la señal. Y entonces... Oye, llegamos y pues se arma la junta donde se presentan ya revisados, ahora sí, los 4 primeros meses del año. ¡Pum! Pérdida. ¿Cómo, cabrón? Si estamos gane y gane lana todos los meses. ¿Cómo que en este año, 2008, los primeros 4 perdimos lana? ¿Por qué? No, me explicaban, yo no entendía. Y luego, espérame, eso no es todo. Que hay más, sí. Los 2 años anteriores, 2007 y 2006, los números están equivocados. ¿Cómo, güey? ¿Sí? Lo que creíamos que habíamos ganado, voy a inventar, 10 pesos, no ganamos 10 pesos, perdimos 50. ¿Cómo, güey? Entonces en ese momento empecé a entender por qué llevábamos años y años y años endeudándonos. Uh-huh.
Y como yo era un CEO irresponsable, porque delegué sin supervisar, y yo no me metía en muchas áreas, la explicación que existía en ese entonces de por qué cada vez debíamos más lana era, es que estamos creciendo un chingo. Es que los clientes se están tardando mucho más en pagarnos. Antes nos pagaban a 30 días, ahora nos pagan a 120 días. Entonces, pues es para capital de trabajo. Es que fue un mes de 5 semanas. Entonces, siempre había una excusa o un pretexto. Es que acabamos de abrir otra sucursal y le metíamos aparte abríamos sucursales, como la de Aguascalientes, sin presupuesto. Era, pues nos gastábamos lo que fuera, con tal de hacer algo bien chingón y que la gente dijera, wow, está lo máximo. Igual cuando abrimos la empresa de traslados. ¿Te acuerdas tú cuando nos encerramos, Maja, tú y yo, en el SAFI a hacer el primer presupuesto de Quality Post? Pero eso fue mucho antes de la crisis. ¿Pero cuánto fue? O sea, ¿cuántos años duramos sin presupuesto? Bueno, ese fue un presupuesto, pero fue como el 2002. ¿2002? Más o menos. Fíjate, güey, abrimos en el 1993. 93. Fíjate, 9 años sin presupuesto. 9 años sin presupuesto. Digo, nada más como paréntesis, porque muchos cometemos ese error. Ya teníamos presupuesto cuando pasa esta crisis, pero muchas cosas no las presupuestábamos. Entonces, vamos a abrir una sucursal. A ver, haz un presupuesto. ¿Cuál es la venta real de ahorita? Sí. ¿Cuál es la proyectada en 6 meses, en un año? ¿Cuánto nos va a costar abrir la sucursal? Todo era el entusiasmo de Mauricio. Busquemos la mejor bodega y abramos. Entonces, no hacíamos un presupuesto de cuánto nos iba a costar abrir esa bodega. La renta que pagas por adelantado, toda la construcción de oficinas, la contratación del personal, bla, bla, bla. No lo hacíamos. Entonces, cuando nos damos cuenta del putazo tan grave, de 4 meses perdiendo lana, y los 2 años anteriores también perdimos lana. Entonces fue, oye, a ver, llevamos 2 años y medio perdiendo dinero. No es cosa de un mes, no es algo reciente. Estamos en crisis. Entonces, como bien tú lo dijiste en ese momento, pues lo más importante, lo primero era reconocer que estábamos en crisis. Entonces yo recuerdo muy bien, como si fuera ayer, dije, ocupamos un proyecto. No era opción quebrar, cerrar, no era opción, porque no teníamos la manera de liquidar la empresa, de pagarle a los colaboradores, no había nada, a los bancos, y ahí sí le debíamos a personas también. Sí, a muchas personas. Claro, porque como no éramos sujetos de crédito todavía, pues nos prestaban Friends and Family, agiotistas, o sea. Teníamos a medio capital de Nuevo León. Claro, le debíamos lana y en otras ciudades también, güey. No, pero era tremendo. Ahí va todo mi aguinaldo, güey, va de esto y no. Claro, hasta a mi papá le debíamos, ¿no? Sí, todos. A todo el mundo le debíamos, pero confiábamos en nuestro. Hace poquito alguien me recordó, que ya no me acordaba. ¿Te acuerdas de Carlos Casellas? Sí, claro, a él le debíamos. Ya ves que habla así, como yo les presté a ustedes $1,000,000. Dije, ay, cabrón. no me acordaba que nos habías prestado tú también. Tú me decías, ¿consigue lana? Claro. Y pues me iba yo a conseguir lana, ¿no? Sí, claro, como los bancos no nos prestaban, nada más que pagábamos unas tasas de interés. Los que eran buena onda nos cobraban el 2 mensual. 2 mensual. Los que eran buena onda. Pero había unos que nos cobraban el 4 mensual. Eran diferentes tasas. Antes la tasa era más alta también. O sea, ahorita hablar de un 2 es hablar de algo fuerte. En aquel entonces un 2 era más o menos un promedio. Pero era mensual el 2, era un 24 anual. No, yo lo sé, pero... Esos eran los que nos cobraban barato. Sí, exacto. Pero había quien nos cobraba un 4 mensual. O sea, que eso es casi un 50 al año, ¿no? Sí, claro, güey. Entonces, pues obviamente fue, wow, estamos en crisis. Esta es una crisis de verdad. El reto más importante que tenía yo como CEO era cómo se lo voy a comunicar al personal. Porque llevo años diciendo que todo está con madre. Todo está con madre, somos unos chingones, nos ve con madre, seguimos creciendo y ahora a partir hacemos esto y lo otro y bla, 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 bla. Ahora, diles que tenemos 2 años y medio perdiendo lana, que vamos a tener que entrar en modo de crisis, que vamos a tener que despedir a muchísimas personas, cerrar divisiones que están quitando lana. Entonces, pues no iba a ser sencillo. Nada sencillo. Tenías un reto muy grande. Muy grande el reto. Y lo peor de todo es que todo el mundo, incluyendo los tú y Maja, mis dos, estaban mega estresados. ¿Por qué yo no estaba tan estresado? Porque sucedió una casualidad o causalidad de la vida, que en ese viaje que yo hice con mi esposa a Marruecos y España, en el vuelo de ida, me aventé un libro que había leído yo tiempo atrás y que se lo dejé a todos los líderes, que eran como 110 en todas las sucursales y en la matriz, que era Monterrey en ese entonces, para que también lo leyeran, que se llama El monstruo del cambio, que habla de una transformación. Habla de 2 transformaciones. Una que se lleva a cabo con mucho éxito y una que es un rotundo fracaso, de empresas globales. Que de hecho, buenísimo el libro, ¿eh? Y es un libro viejo, ¿eh? Hey. Entonces me lo llevo yo, se lo asigno a todos los líderes y me lo llevo para leerlo en el viaje, ¿no?
Y en el vuelo a Madrid, yo leo mucho, pero no leo rápido porque me distraigo, porque hago apuntes y porque estoy leyendo y de repente me acuerdo de otra cosa. Entonces, no leo rápido. O sea, le invierto mucho tiempo porque sí leo mucho, pero no leo rápido. Entonces, empiezo a leer, ya despegamos de la Ciudad de México, me acuerdo muy bien, directo el vuelo de la Ciudad de México a Madrid. Y dije, no, pues voy a leer un rato, ceno y me duermo. Era un vuelo de noche. Y entonces, pues empecé a leer el libro. Pero en el prólogo, la autora, en el prólogo, en la introducción, ni siquiera en el libro, es una ex consultora del Boston Consulting Group. Y ella dice que empieza a hablar en el prólogo y decir que ella que le ha tocado conocer muchas empresas que ocupan una transformación. Ojo, transformación puede ser porque estás en crisis, estás quebrado, o simplemente te vas a transformar para crecer. Una transformación no necesariamente es recortar gastos. Puede haber transformaciones completamente distintas que son para crecer. Uh-huh. Entonces, ella dice ella decía, y me ha tocado ver en todas las empresas que están en una transformación por problemas que hay dos tipos de estancamiento. Y dice, el primero se llama estancamiento depresivo. Y es la típica empresa que está perdiendo lana, que la gente va sin ganas hasta que no encuentren otro trabajo, que la moral está por los suelos, todo el mundo está agüitado, el director general no quiere ni dar la cara, es un ambiente fúnebre, todo mal. Y yo recuerdo que lo estaba leyendo y yo pensaba, qué hueva, güey, qué hueva tener una empresa así, ¿no? Pobre de los güeyes que tienen una empresa con un estancamiento depresivo. Y decía, pero hay otro estancamiento que está más cabrón, que se llama el estancamiento hiperactivo. Y una empresa con estancamiento hiperactivo es aquella en donde todo el mundo está feliz, todo el mundo trabaja un chingo de horas. Estamos creciendo. Todo el mundo está bien entusiasmado, todo el mundo está feliz, el ambiente de trabajo está poca madre, todo está chingón, los clientes te felicitan, pero no avanzas. No estás ganando dinero. Estás estancado. Y ahí no decía que no estás ganando dinero, decía, no avanzas y estás estancado. Y dije, a la madre, güey. No mames, o sea, Quality Post está en un estancamiento hiperactivo. Nos están describiendo. Y todavía en ese momento, yo pensando que estábamos ganando lana, no tenía ni idea de que estábamos perdiendo lana. Entonces, me piqué con el libro y empecé a leer y lo acabé en el vuelo. O sea, nunca había leído tan rápido. Entonces, termino de leer el libro. Fue un viaje de 2 semanas. Y dije, Quality Post ocupa una transformación. Cabrona. Entonces, llegando a Monterrey, voy a hacer un proyecto, porque hacíamos muy seguido proyectos. Digo, un proyecto, pero no de los típicos proyectos de un mes y medio. Un proyecto cabrón y mamalón de transformación, porque en el libro vienen 2 proyectos de transformación. Dije, voy a hacer un proyecto cabrón, le voy a poner, igual que el libro, El monstruo del cambio, con madre, y voy a cambiar todo y voy a mover al personal y les voy a cambiar el chip y chingón. Yo pensando que estábamos ganando dinero, lo repito. Pero yo empezaba, es que en ese entonces pues no tomaba notas en el celular ni nada, todo era en libretitas, que traía mi libretilla y notaba todo y la chingada. Entonces dije, con madre, llegué bien entusiasmado el viaje, güey. Dije, voy a hacer una transformación cabrona con todo el personal. Pero la ibas a inventar. Sí, decía, mi mayor reto es cómo convencer a la gente que estamos en crisis, güey. Y te la concedieron. ¿Cómo? O sea, no mames, ¿qué les voy a decir cuando llevo años pregonando que somos unos chingones? ¿Cómo les voy a vender la idea que estamos en crisis? Ese era mi mayor reto. Cuando tengo la junta con ustedes y veo los números, güey, que estamos quebrados, dije, me acuerdo que hasta sonreí y me dijeron, ¿de qué te ríes, güey? Y yo, pues es que me pasé todo mi viaje, güey. Todo mi viaje creando un proyecto para una crisis que no teníamos. Ahora que me doy cuenta que sí la tenemos, pues nada más lo voy a ejecutar y ya, güey. Y entonces, pues empecé a darle forma al famoso proyecto Monstruo del Cambio. Y a partir de ahí, tanto Maja como tú, siendo socios, como el resto del personal, se tuvieron que sumar al proyecto que duró 1 año y medio, así lo declaré, sí o sí. Y tuve que tomar un chingo de decisiones súper duras y drásticas porque la empresa efectivamente estaba quebrada. Y todos creíamos hasta antes de esa junta que no, que todo iba con madre. Entonces, ustedes sí sabían por la junta de resultados, cuando hacemos la junta de kickoff del proyecto Monstruo del Cambio, y que aparte todo el mundo había leído el libro,
se empezaron a esparcir ya los rumores de que algo bien cabrón iba a pasar en esa junta, güey. Y yo que siempre andaba informal, como ando ahorita y como andas tú, ese día me fui de traje, a propósito. ¿No? Y estaban ahí todos los líderes y la madre. Y entonces lo que hice fue presentar a todos la realidad de cómo estaba la empresa. O sea, lo primero fue, así estamos. Yo creía erróneamente que estábamos con madre. Así es como estamos. Estamos quebrados. Y esta es nuestra deuda. ¡Pum! Tanta lana. En el año 2008. Y esto es lo que debemos. Nadie lo podía creer, lo que debíamos. Más aparte del hecho de que estuviéramos en crisis y quebrados. Pero vamos a hacer un proyecto para rescatarla. Yo no estoy dispuesto, les dije, a perder lo poquito, mucho que tenga de tantos años de esfuerzo como empresario. No estoy dispuesto. Así que tomé la decisión de aventarme con todo para rescatar esta empresa, pero los ocupo a todos. Entonces, presenté en esa junta, como lo recordarás, las principales y primeras 42 iniciativas. ¿Por qué 42? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 50? Porque cada día se me ocurría una distinta. Y me encerraba en mi privado y trabajaba en el proyecto. Y iban pasando las semanas y tú y Maja estaban muy nerviosos, güey. ¿Qué pedo? ¿Cuándo lo vas a presentar? Y ya dinos. No decía nada. No decía nada. Me encerraba en mi privado cuando las puertas de mi oficina siempre estaban abiertas. Entraba todo el mundo, güey. Y durante esas 3 semanas, 4, la cerré con llave. Entonces, un día, corriendo por la calzada del Valle, se me ocurrió otra idea. Con madre, dije. Sentí como una epifanía. A ver, güey, ya párale, güey. Agrega esa idea que se te ocurrió a tu presentación y ya preséntala, güey. Y arranca el proyecto y sobre la marcha, si se van ocurriendo más, pues no hay pedo. Agregas otras cosas al proyecto. Entonces dije, ya, chingue su madre. Pongámosle fecha, ya acabé. Y esa idea que se me ocurrió corriendo en calzada era la idea número 42. Por eso fueron 42 iniciativas. No es porque haya planeado 42. Entonces, se presentan las iniciativas y obviamente todo el mundo se puso a temblar porque fue, que yo se lo recomiendo a cualquier empresario o emprendedor, compartirles la realidad. Totalmente. Tal cual. Tanto a los empleados como a tu familia. Pues eso es básico, güey. A todo mundo. Pero hablando a nivel empresa, compartir la realidad. Estamos quebrados. Yo no estoy dispuesto a perder lo que tengo. Entonces vamos a entrar en un proyecto que nos va a doler a todos. Vamos a tener que cerrar empresas, divisiones enteras. Vamos a tener que despedir a muchísima gente. Y todos nosotros, una de las iniciativas que fue la primera, y lo hice a propósito de las 42, éramos 110 personas entre directores, vicepresidentes, gerentes, etcétera. Dije, la primera iniciativa de las 42 es que todos nosotros, este grupo, y nada más este grupo, nos vamos a tener que reducir el sueldo. Todos. De manera voluntaria. Y tienen 3 días para decirme a mí directamente, por teléfono, no se usaba el mensaje de texto, por mail. Por ICQ. O en mi oficina, con cuánto me van a ayudar. Lo que la gente no sabía, digo, tú y Maja sí lo sabían, pero que la gente no sabía, los 108, 107, quitándote a Maja, a ti y a mí, es que sin duda yo dije, en promedio se van a bajar un 10% el sueldo. Es tanta lana al mes, tanta lana al año. Sí ayuda, porque todo suma, pero no va a ser la diferencia entre que Quality Post quiebre o salga adelante. Lo hice para ver con quién contaba. Para mí eso era lo más importante. Y les dije, el que no se baje el sueldo, no lo voy a despedir, aclaro, pero no va a entrar en mis planes cuando pasen los 18 meses y hayamos salvado la empresa. Hacia el futuro no van a entrar en mis planes. Quiero ser bien honesto. Pero el que no se baje el sueldo, no lo voy a despedir y les quiero pedir un enorme favor. El que decida no bajarse el sueldo, ni me busque. O sea, no quiero mails de 4 páginas explicándome por qué no se van a poder bajar el sueldo. ¿Ok? Evítense eso. Nada más yo asumiré que no se lo van a bajar y punto. Y listo. Y bueno, se cumplió el plazo. Casi el 85% de la gente que estuvo en esa junta. Hubo gente que no se lo bajó. Desde gente que se bajó un 5 hasta gente que se bajó un 25. Yo les dije, yo me voy a bajar un 50%. Y entonces se acaban los 3 días y el 15% o el 12%, no lo recuerdo muy bien, no se lo bajaron. Y hubo quien se tomó la molestia, que le dije que no lo hicieran, de mandar un mail bien largo. No, fíjate que entonces la muchacha, bueno, mames. Entonces, todos los que no se lo bajaron, a todos los corrí. Entonces, pero les habías dicho que no los ibas a correr. Me vale madre. Porque yo dije, no es justo para los que sí se bajaron el sueldo y que sí están apostándole de todo el mundo vive al día. Todo el mundo vive al día. Y aún así, decían, una persona que llegó a mi oficina y me dijo, Mauricio, cuenta con el tanto %. Y yo sabía muy bien lo que ganaba esta persona. Le dije, no.
te agradezco un chorro, pero no acepto tu disminución. Tú no te lo disminuyes. Fíjate. Yo sabía lo que ganaba. Y llegó a ofrecerme un 10% de tu sueldo y le dije, no te lo acepto, pero estás a salvo. No te bajes nada. Entonces, era para ver con quién contaba. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Cerramos empresas enteritas. Tuvimos que despedir muchísima gente, lo recordarás. Totalmente. Renegociar deudas y hacernos más institucionales para deberle al banco y no al agiotista. Dejar de pedir prestado. Se prohibió el pedir prestado. En ese momento detuvimos los dividendos. Ya no se puede, ni modo. El dividendo es cuando hay lana. Ahorita estamos quebrados. Es más, deberíamos de regresarle nosotros lana. Conformémonos con que no le regresemos a la empresa lo que nos pagó los últimos 2 años y medio de dividendos, porque no los pudo haber pagado. Claro. Estaba generando pérdidas. Entonces, vamos a hacernos güeyes, pero ya no nos podemos pagar más y nos vamos a reducir el sueldo. Y ni modo, hay que apostarle, hay que sacar adelante la empresa y listo. Y yo recuerdo muy bien que creo que es el mejor consejo que yo le podría dar a cualquier empresario o emprendedor en una quiebra. Es que una de las cuestiones que así empezó la presentación del monstruo del cambio fue lo que yo le llamé cuaderno en blanco. Hoy día pues, ya casi nadie usa libretas o cuadernos. Pero el cuaderno en blanco lo que quería decir es que vamos a partir de hoy, que declaramos que estamos en quiebra y que arrancamos este proyecto de transformación que le puse el monstruo del cambio, vamos a imaginarnos que somos una libreta abierta. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a empezar, aunque ya tenga no sé cuántos, desde el 93 al 2008, todos esos años tiene Quality Post, no importa. Vamos a reescribir la historia de Quality Post. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los procesos de todas las áreas, en lugar de ponernos a ver cómo lo estamos haciendo ahorita y cómo lo podemos cambiar, lo que tenemos que pensar es si hoy fuera el día 1 de operaciones de la empresa, ¿cómo lo harías? Y así hazlo. Que es un poquito lo que comentaba de la bodega de Aguascalientes. Pues si hubiera podido regresar el tiempo, réntate una chiquita. Claro. Entonces, con eso, con esa mentalidad de cuaderno en blanco, la gente se atrevió a cuestionar, se atrevió a proponer, nos atrevimos a muchas cosas y cuando hay una crisis se ocupa ser muy valiente y tener muchos pantalones, por no decir otra palabra, para tomar decisiones no populares, dolorosas y por las que mucha gente te va hasta odiar. Pero ahí es donde entra el dilema y dices, ¿qué es lo que quiero? Darle gusto a toda la gente, nunca se va a poder darle gusto a todo el mundo. Darle gusto a toda la gente y que en un año ni siquiera les pueda pagar una liquidación porque la empresa no solamente quebró, debió más y ya no había manera ni siquiera de darles tantito. O sacrificar a algunas personas, liquidarlos lo mejor que puedas, tratarlos con dignidad, darles una carta de recomendación y salvar la empresa y que el resto de la gente sobreviva y pueda tener una carrera y seguir creciendo, porque toda la gente que despides eventualmente van a conseguir trabajo. Oye, que a lo mejor consiguen un mejor trabajo, es muy probable. Uno igual o a lo mejor uno donde ganan un poco menos, pero no se van a morir de hambre. En cambio, el empresario, si no rescata a la empresa de la crisis, si no despide personal, cierra unidades de negocio, etcétera, ¿quién lo va a ayudar al empresario? Nadie. Puede caer hasta en el bote o suicidarse o lo que sea. Entonces, pues cuando hay una crisis, tienes que pensar con cuaderno en blanco, completamente diferente, aventurarte a todo. Lo que antes, sin crisis, no te hubieras aventado a hacer. Como tú bien dijiste, yo les dije, yo no les puedo pagar por adelantado. ¿Qué tal? Entonces, si no te hubiera pasado la crisis que te pasó, a lo mejor seguirías pagando por adelantado. Entonces, las crisis lo que nos invitan es a ver la realidad de forma muy clara, a volvernos muy creativos. Dicen que el miedo es uno de los principales motivadores y yo estoy súper de acuerdo. Entonces, el miedo a fracasar, el miedo a perderlo todo, son motivadores que te hacen sacar lo mejor de ti mismo. Entonces, no, como decía el título de una película, sin lugar para los débiles. Cuando un empresario está en quiebra y se da cuenta que sí puede rescatar la empresa, no hay un inversor o un competidor que llegue como Ángel de la Guarda o como Robin Hood a rescatarlo y tiene que rescatarlo él con ayuda de su gente porque si no, truena y hasta en el bote va a parar. Entonces va a tener que ser totalmente creativo como tú lo fuiste, trayendo tus productos que sí se movían porque los que movías antes en ese momento ya no jalaban. Entonces tienes que empezar a pensar de formas completamente distintas y sobre todo como responsable. O sea, el
el último responsable de cualquier empresa es el CEO. Es el último responsable. Y un CEO en crisis tiene que hacerse a la idea que debe de escuchar a la gente, por supuesto, pero debe de tomar siempre la última palabra. Y eso es lo más complicado y lo más difícil cuando te toca a ti, como director general o como accionista mayoritario o lo que tú quieras, tomar la última palabra con los concebidos riesgos y escuchar a todo el mundo que tiene algo que opinar, pero al final tú decir, oye, pues está cabrón porque tengo 5 personas opinando y las 5 opiniones son bien distintas, cabrón. Es más, son distintas a la mía. Hay 6 opiniones de cómo resolver este problema. A lo mejor vas a decir, la de fulanito es la que más creo, cabrón. Ni siquiera la tuya, ¿no? O es la mía y se chingó. Y eso no quiere decir que no vayas a equivocarte. Pero si tú estás 100% convencido, pues tienes que al menos intentarlo. Claro, definitivamente. ¿No? Ahora yo te hago la pregunta. ¿Cambiarías algo de lo que te sucedió? La verdad, no cambiaría lo que viví, tal cual. Te doy la razón por lo que tú comentaste de lo que te hizo como persona, todo lo que aprendiste. Pero sí creo que, claro, o sea, no hubiera rentado esa bodega en Aguascalientes, por ejemplo. Hubiera exigido que hiciéramos un presupuesto cada vez que abríamos una sucursal. ¿Hubiera cambiado el hecho de vivir la crisis, crear el monstruo del cambio? De ninguna manera. O sea, fue mi graduación honoris causa como empresario. Incluso acabas de hacer otro monstruo del cambio. Acabo de hacer otro monstruo del cambio. Que ya no era tan necesario. Ya sin ser el CEO, ahora como presidente. Es que siempre es bueno hacerlo. Aunque no haya crisis, es bueno reinventar a la compañía. Bueno, es que yo creo que sí hubo crisis, compadre. Sí tuviste crisis. Claro, por supuesto. Porque imagínate... Es que eso ya no me tocó. Claro que hubo crisis. No, por supuesto que ya no te tocó porque fue en el año 2022. O sea, el año pasado. Habiendo sobrevivido al COVID, el 2021 fue un año extraordinario. Imagínate, así como tú ahorita hablabas de tu tormenta perfecta o triángulo perfecto, dijiste. Pero yo aquí le llamé tormenta perfecta. Imagínate que empieza el año 2022. El presupuesto muy realista, se veía de poca madre. Enero y febrero, grandes meses. O sea, estoy hablando de 2022, o sea, hace un año. Sí. Enero y febrero superaron el presupuesto. Por mucho, no por poquito. Y dijimos, no mames, o sea, haz de cuenta que, wow, ¿no? Y de repente en marzo, en la segunda quincena de marzo, al mismo tiempo, o sea, con una diferencia de una semana, perdemos al cliente número 1, número 2 y número 3 de la empresa. Ninguno por mal servicio. Ninguno. Y es tema de todo un podcast explicar por qué los perdimos. Entonces imagínate que la segunda semana de marzo te digan que pierdes al cliente número 1, número 2 y número 3, que juntos eran el 35% de la venta. De inmediato te vas a pérdida. De inmediato. Y no solo eso. Cuando me comparten esa información, veo a todo el mundo perdido. Cuando yo ya estaba nada más como presidente, involucrado en la estrategia y otras cosas, ya muy metido, ya no operando, y veo a todo el mundo desorientado, perdido, sin saber qué hacer. Y dije, nos va a cargar el payaso si no hacemos otro monstruo del cambio ya. Entonces eso fue la segunda semana de marzo. Se vino Semana Santa, me fui a la isla, Semana Santa y Pascua. Y en esas 2 semanas fabriqué un monstruo del cambio que ahora le puse el proyecto Dragón. Regresamos, lo presenté la última semana de abril. ¿Y cuántas iniciativas eran? Eran como 36, pero porque fueron 36. No creas que para parecerse al monstruo del cambio. Oye, déjame hacer un paréntesis para dejarte de continuar. Fíjate la cantidad de ideas que salen en una crisis bien llevada. Claro. Es increíble, ¿eh? 46, no, 42 y 37. 36, que las 42 del monstruo del cambio se convirtieron en 200 a medida que avanzó el proyecto. Es más, creo que en aquel entonces pedías que la gente sugiriera cada mes. No, claro. Las 42 iniciales del monstruo del cambio acabaron siendo más de 200, porque después de 18 meses hice una presentación de todos los logros del monstruo del cambio y dije, voy a quitar iniciativas, porque son muchas. Y de hecho fue cuando leímos el de las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas, ¿no? Ese lo hemos leído antes, pero no aprendimos nada. Entonces, bueno, ahora sucede esto en 2022. Ahí no inventé nada. Creé un proyecto que se llama Dragón y dije, voy a aprovechar que lo voy a arrancar el 1 de mayo, va a durar un año. Oye, ¿por qué un año y no 18 como el monstruo del cambio? Está el proyecto. Está a punto de acabar. Le quedan 2 meses de vida a Dragón. Dije, ¿por qué 12 meses, no 18 como el monstruo del cambio?
Porque dije, no tenemos 18 meses, güey, para dar la vuelta a la empresa. O sea, estaba peor. Sobra decir que el cliente 1 y 2 ya regresaron. Pero eso nos llevó, imagínate, pero estuvieron 4 meses out. Y el número 3 nunca regresó. ¿Y cómo no te volviste loco? Pues porque ya había vivido el monstruo del cambio. Digamos que ya me sabía el caminito. Pero aparte, igualito que el monstruo del cambio, como veía todo el equipo directivo estresadísimo, mi primera reacción, cuando me dan una mala noticia, la primera no es de un güey valiente. Lo he dicho toda la vida. Soy nalguísima para eso. O sea, mi primera reacción, cuando me dan una mala noticia, empiezo a ver borroso, se me nubla todo y me tardo de 1 día a 3 días en estar calmado y pensar con claridad. Siempre soy igual. A diferencia de Marcela, mi esposa, cuando ocurre una crisis, ella reacciona en chinga rapidísimo y resuelve. Yo no. Yo lo primero, me mete el putazo de cuando soy un boxeador y va a la lona. Y me tardo en levantarme, ¿eh? 1 día, 2 días, 3 días. Entonces ya me levanto, pienso con claridad. Y entonces yo veía a todos desorientados. Y mi primera reacción cuando veo en menos de una semana el cliente número 1, número 2 y número 3, por puros temas de politiquería, nada de servicio ni precio, nos cancelan, güey. Cliente número 1, número 2 y número 3. Insisto. Y veo a todo el mundo perdido. Mi primera reacción es, ¿resuelven ustedes? Yo ya tengo casi 1 año, ya no soy el director general, a ver cómo le hacen. Y no me dejaron. Dijeron, ni madres. Te tienes que meter a ayudarnos a rescatar esto, si no, no vamos a poder. Te tienes que meter. Y dije, a ver, si ya tu principal equipo directivo te está pidiendo que te metas y es tu patrimonio, pues te tienes que meter. Si me hubieran dicho, no te preocupes, mira, este es el proyecto que vamos a hacer, ya está todo resuelto, es cuestión de meses. Hubiera seguido preocupado y me hubiera metido mucho, pero de forma distinta. Entonces preparo el proyecto, lo presento con las 30 y tantas iniciativas. Ahora sí hice una producción más chingona con video y todo de la tormenta perfecta, un remolino y la madre. Doy todas las noticias, la gente acabó apanicada. Es exactamente lo mismo. Ya me sabía el ABC de cómo afrontar una crisis. Pero te digo, mi primera reacción fue de estrés, por supuesto. Y dije, no, arréglenlo ustedes. Estuve jodido 3, 4 días.